Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Hoy nos volvemos a reunir a través de estos medios, como tenemos por costumbre los días domingos, para seguir estudiando la palabra del Señor. Y antes de comenzar, quería darles las gracias hermanos por estar orando por nosotros como familia. Ya como todos saben, como compartí en el grupo de WhatsApp, vamos a volver a ser padres. Así que estamos contentos y esperando en el Señor que todo salga como Él quiera. Mirándolo desde la perspectiva humana, no es el momento de ser padres, pero confiamos en la soberanía y la sabiduría de Dios, que Él es el que da la vida, no nosotros. Así que Él manda a un nuevo ser, no sabemos si es hombre o mujer aún, pero confiamos en el Señor que Él va a proveer, que Él va a mover todas las cosas para que se haga según su voluntad. Así que gracias hermanos, y le pido que sigan orando por nosotros para que todo salga como el Señor quiera. Y bueno, ahora pasando al estudio, seguimos viendo el libro de Hechos. Hoy nos toca ver Hechos capítulo 4, del versículo 32 al capítulo 5, versículo 11. Pero antes de leerlo, quiero conversar un poquito acerca de lo que se trata este tema que vamos a ver hoy, que no es un tema muy sencillo de entender o de digerir, pero es una realidad y nos toca ver este tema. Y le puse como título los pecados de los cristianos. Y bueno, hoy veremos en los versículos que nos toca el comportamiento de la iglesia primitiva, donde hasta el momento hemos visto que todo ha sido positivo, pero sabemos que no existe la iglesia perfecta, y la iglesia primitiva no fue la excepción. Quiero comenzar con una pregunta. ¿El hecho de ser cristianos significa que ya no pecamos? Y la respuesta es que no, seguimos pecando. Pecado es desobedecer a Dios. Y no hay nadie que cumpla la ley de Dios a la perfección. Solamente hubo un hombre aquí en la tierra que fue nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Dios mismo en la tierra, el Hijo de Dios. Jesucristo fue el único que fue sin pecado. Todos los demás hombres que han pisado la tierra han pecado hasta el día de hoy. Por eso dice en 1 de Juan 1, del 8 al 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A diferencia de nuestra anterior vida, que éramos esclavos y estábamos muertos en delito y pecado, ahora nosotros, al aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo. Y gracias a esto tenemos una nueva naturaleza que nos inclina a obedecer a Dios. Porque antes éramos esclavos del pecado y no podíamos obedecer a Dios. Pero fuimos comprados por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora le pertenecemos a Él. Y ahora estamos en Cristo. Y estando en Cristo, ya no practicamos el pecado, porque somos libres de la esclavitud del pecado. Por eso también dice en 1 de Juan 3, 8 y 9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Como mencionamos anteriormente, nadie que ha pisado la tierra desde el inicio, desde Adán en adelante, ha sido sin pecado. Solo nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver a lo largo de la historia de la Redentora cómo hombres de Dios también pecaron, y podemos ver algunos ejemplos, como Abraham.
Abraham, que es considerado el padre de la fe, porque creyó a Dios sin ver y sin que fuera posible todo lo que se le prometió de parte de Dios, él creyó y dice que le fue contado por justicia. Pero Abraham peca mintiendo a los gobernantes donde él fue extranjero para salvar su vida, y con esto expuso a su esposa Sara. También tenemos el ejemplo de Moisés, que él fue considerado el hombre más manso de la tierra, dice la palabra. Y a través de él fue liberado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, con grandes señales y prodigios que venían de parte de Dios. Pero pecó al desobedecer a Dios. Él tenía que hablarle a la roca en el desierto para que le diera agua al pueblo, pero él la golpeó. También incurrió en un pecado. Y también tenemos a David, el rey David. Él fue, dice la palabra, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero también lo vemos pecando, cometiendo adulterio y asesinato. La palabra de Dios no pasa por alto la verdad acerca del pueblo de Dios, aunque ésta pueda ser dolorosa y horrible. Ahora vamos a ver con nuestro texto. Eso era una introducción para entender el contexto de lo que vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para que el Señor sea hablando en este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por la vida, por la salud, porque usted tiene el control de todo, porque usted es Dios grande y poderoso. En usted confiamos y en usted descansamos, Señor. Le pedimos, Señor, que usted sea abriendo nuestro entendimiento para entender esta palabra, que entendemos que toda la Escritura es inspirada por usted, inspirada por Dios, así que toda la palabra es relevante para nuestras vidas. Y esta palabra que hoy leemos tiene una enseñanza para nuestras vidas,
y para ser mejores cristianos cada día. Le pido que usted sea hablándonos y que no sean mis palabras, sino las palabras de usted. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, como les dije anteriormente, hasta aquí la descripción que el autor de Hechos, Lucas, hace de la iglesia ha sido totalmente positiva, de la iglesia primitiva. Desde su nacimiento en el día de Pentecostés hasta su comunión y su crecimiento, su gran crecimiento. Hemos visto también en las clases anteriores cómo Satanás intentó frustrar a la iglesia por medio de presión externa aplicada a sus líderes, pero sin tener éxito. Como lo vimos con el hermano Freddy, que metieron preso a Juan y a Pedro, pero Satanás no tuvo éxito para detener el ministerio de la iglesia. Sin embargo, esta imagen positiva no es completa. Ninguna iglesia es perfecta, puesto que todas están compuestas por pecadores. Y la iglesia primitiva no fue la excepción de esto. Esta sección de Hechos vamos a ver un aspecto negativo en la historia de la iglesia. El relato del primer pecado en la iglesia. De todos los pecados, sin duda, este es el más triste, con consecuencias fatales. El propósito de Satanás es oponerse a la obra de Dios. Al hacerlo está cumpliendo con su nombre, que significa adversario. Él estará activo donde Dios esté obrando. El ataque inicial que Satanás hace a la iglesia, la persecución de los apóstoles a través del concilio, fracasó. Y no tan solamente fracasó al acallar a los apóstoles, sino que en Hechos 4:4 dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Además, esto le dio a Pedro y a Juan una oportunidad de predicar el evangelio al concilio también. Y frente a esta derrota, Satanás cambió su táctica. Al darse cuenta de que la presión externa solo avivó esa llama de seguir predicando el evangelio, Satanás quiso atacar ahora el centro del fuego. Y lo que hizo fue infiltrarse en la iglesia para atacarla con corrupción desde adentro. Y a través de los siglos, esta táctica de Satanás ha sido muy efectiva. Y la mayor carga que puede tener un pastor de una iglesia, lo que más le hace doler el corazón es el pecado de los miembros. Y Pedro fue el primero en lidiar con este problema. Y en Hechos, como lo vamos a ver ahora, nos cuenta cómo lo manejó. Pero antes de mostrarnos la impureza de la iglesia, Lucas ofrece una situación general con una mirada, con una última mirada de la pureza de la iglesia. Esta situación hace que el pecado parezca más vívido, mostrando que la iglesia más noble y pura está a solo un paso de la tragedia espiritual. Por lo tanto, el pasaje cae en dos secciones. Vamos a verlo en dos secciones este pasaje. La vida en común de los cristianos y los pecados de los santos. Vamos a comenzar viendo la vida en común de los cristianos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este fragmento nos habla del lado positivo de la iglesia primitiva. Y de aquí surgen 4 características
que ilustran la riqueza del compañerismo y de la participación que experimentó la iglesia primitiva. La participación, en primer lugar, espiritual. Dice, y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. La multitud de los que había creído había crecido tan rápidamente que ya no los contaban. Ahora no dicen la cantidad, sino que dicen multitud. Y fue tan asombroso este crecimiento, que fue resultado de la acción narrada en el versículo 31, que dice que aquellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La unidad de los creyentes, que era de un corazón y un alma, era también un testimonio poderoso. Jesús afirmó en el Evangelio de Juan 13:35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Y también tenemos en la oración que Jesús hizo por sus discípulos, que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La primera hermandad, esta iglesia primitiva, fue una respuesta a esta oración de Jesucristo. El propósito de la vida en común era doble. Antes que nada, los primeros creyentes estaban preocupados por ministrarse unos a otros, y tan preocupados estaban de suplir las necesidades mutuas que no se preocupaban por satisfacer sus propios deseos. La humildad que proyectaban era en relación a verse como Jesucristo y de ver a los demás como superiores a ellos mismos, como dicen Filipenses 2:3. Y en segundo lugar, estaban enfocados más allá de sí mismos para alcanzar al mundo perdido con la verdad del Evangelio. Eso les dejaba poco tiempo para molestarse con asuntos triviales. Su unidad provenía de enfocarse en aquellas prioridades que Jesús les había dejado: amarse desinteresadamente y alcanzar al mundo perdido. Tenemos, por otra parte, una fuerte predicación. Dice en el versículo 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. El gran poder de los apóstoles venía de la llenura del Espíritu. Fue en ese poder que ellos daban testimonio de la resurrección. Y precisamente lo mismo que el concilio les había prohibido hacer. Como Pedro lo expresaba ante el concilio, él decía: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y al igual que Pablo, se sintieron profundamente obligados a proclamar el Evangelio. Eso lo dice Pablo en Romanos 1, 14 y 15. La resurrección del Señor Jesús era el énfasis principal de la predicación apostólica, aunque sabían que tal énfasis ofendería en gran manera a las autoridades judías. Los apóstoles nunca dejaron de decir esta verdad para evitar esa ofensa. Y en estos tiempos, el mensaje del Evangelio se le ha quitado todo lo que se considera ofensivo, pero los incrédulos deben sentirse ofendidos por su propio pecado, o nunca llegarán a Cristo. Ellos necesitan arrepentirse para poder tener perdón del Señor. Y debido a la poderosa predicación de los apóstoles, abundante gracia era sobre ellos. Gracia o favor se puede entender de dos maneras. La primera puede referirse a la aprobación de las personas. Aunque los líderes se le opusieron, sin embargo las personas comunes aún no se habían vuelto contra ellos. Al contrario, estaban impresionadas con el amor y la unidad de los creyentes. Y segunda, y más importante, la iglesia primitiva tenía el favor de Dios. Un compañerismo de creyentes caracterizado por amar la unidad y por celo evangelístico recibe bendiciones de Dios. También tenemos el compartimiento
práctico de bienes. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La unidad tierna y generosa de la vida primitiva, de la iglesia primitiva, halló una expresión práctica en compartir posesiones materiales. Ahí dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La palabra ninguno muestra que esta era una actitud característica de todos, ya que entendían que la totalidad de lo que tenían pertenecía a Dios. Y puesto que todo pertenecía a Dios, cuando alguien tenía una necesidad, ellos se veían obligados a usar esos recursos para suplir esas necesidades. Una buena práctica de amor de un cristiano es cómo él o ella están dispuestos a sacrificarse económicamente. Santiago pregunta: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y el apóstol Juan, también de una manera más franca, dice lo siguiente: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El resultado de esta demostración práctica de amor en Jerusalén fue que no había ningún necesitado en ese grupo. Y más específicamente, el autor de este libro, Lucas, informa que, a fin de suplir las necesidades de otros, todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Vender casas o heredades era mucho más sacrificial que compartir los ingresos. Significaba liquidar bienes de capital que podían ser irreemplazables, reduciendo por tanto la seguridad personal. Algunos han visto en este pasaje una forma primitiva de comunismo o de vida comunal. Sin embargo, eso no es verdad, porque en Hechos 12:12 deja claro que los creyentes individuales todavía poseían casas. Y más aún, las palabras de Pedro a Ananías en Hechos 5:4 muestran que la venta de propiedades era estrictamente voluntaria, no había ninguna obligación. Y finalmente en Hechos no se registra ninguna otra iglesia que siguiera este patrón de vender propiedades. Dice: y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Este pasaje también ilustra un importante patrón relacionado con la generosidad en la iglesia local. Las donaciones se deben poner bajo el control de líderes espirituales, quienes son responsables delante de Dios por el uso de lo recaudado de forma adecuada. Generalmente algunas personas quieren dar solo si saben en qué específicamente se va a utilizar el dinero. Y este tipo de donadores no entienden la autoridad espiritual delegada a líderes ordenados por Dios, y simplemente podrían buscar a menudo el aplauso de los hombres. Dar debe ser tan desinteresado que Jesús lo declaró en Mateo 6, 3 y 4, que dice: cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Por otra parte, tenemos a una persona ejemplar. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí Lucas señala ahora a un hombre como ejemplo entre los que donaban propiedades. Su nombre era José y era
mayor conocido como Bernabé. Se convirtió en un personaje importante en Hechos, porque más adelante veremos que él fue compañero personal de Pablo durante los primeros años de ministerio. También sabemos, como dice en el versículo, que era levita y era miembro de la tribu sacerdotal. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números y en Deuteronomio, dice que los levitas tenían prohibido poseer propiedades. Pero al autor, a Lucas, no le preocupó cómo un levita obtuvo una propiedad, ni dónde estaba ubicada. Lo más importante es el corazón amoroso de Bernabé, quien vendió la heredad y trajo el precio completo y lo puso a los pies de los apóstoles. Él dio todo por amor absoluto, no para llamar la atención de nadie, ni que llamar la atención a sí mismo, sino por la simple bendición de dar. Y Bernabé representa a muchos otros que dieron de manera sacrificial, y es un ejemplo que también podemos seguir nosotros mismos, un ejemplo de sacrificio y de amor al hermano. Y ahora por otra parte tenemos los pecados de los santos. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó ella a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí vemos que la belleza de la dádiva sacrificial y desinteresada de la iglesia primitiva se vio empañada por los pecados de engaño y de gloria personal. La historia de Ananías y Zafira es similar a la historia de Acán, que aparece en el libro de Josué, y ambos incidentes interrumpieron el progreso victorioso del pueblo de Dios. Este drama se desarrolla en 4 escenas. Vamos a verlo en 4 escenas. En una se va a llamar fingimiento espiritual, otra percepción espiritual, otra castigo rápido y por último autoexamen. Vamos a ver estas 4 escenas de este pecado de los primeros cristianos. En primer lugar vamos a ver el fingimiento espiritual. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ese pero, que aparece ahí, presenta un marcado contraste entre las acciones de Bernabé y las de Ananías y Zafira. Esta pareja también vendió su heredad. Sin embargo, a diferencia de Bernabé, Ananías sustrajo del precio y sabiéndolo también su mujer. Ellos vieron una oportunidad de tener doble ventaja. Obtendrían un prestigio espiritual en primer lugar y conseguirían algo de dinero por otro lado. Retener parte del dinero para su uso propio no era pecado. Como Pedro establece claramente en el versículo 4, en ninguna parte se ordena a los creyentes dar todo. Su donativo
como toda dádiva del Nuevo Testamento, era voluntaria. Como dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. El pecado fue mentir, fingiendo públicamente haber dado toda la ganancia de la venta de la heredad. Sin embargo, ese pecado solo fue una manifestación externa. El pecado más devastador y profundo fue la hipocresía. Basada en un deseo de posición espiritual, ellos deseaban la aprobación de los hombres por su acto de sacrificio y también ser considerados como miembros de los más nobles. Ningún pecado provocó una reprensión más severa de parte de nuestro Señor Jesucristo que la hipocresía. El Sermón del Monte advirtió a sus discípulos lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Jesús advirtió una y otra vez la hipocresía de los escribas y los fariseos en los evangelios, y advirtió a sus discípulos contra esa influencia. Y también advirtió que el infierno va a estar poblado de hipócritas en Mateo 24:51. Y nadie es tan desagradable a los ojos de Dios como aquellos que hacen alarde de una belleza espiritual que no poseen. Ananías y Zafira no eran más que unos cristianos pecadores que fingieron espiritualidad. Cualquier pecado contra la comunión de los creyentes es un pecado contra Cristo, como dice en 1 Corintios 8:12. La ofrenda de Ananías y Zafira fue una afrenta directa a Dios, y la ejecución de ambos fue obra de Dios para mantener pura la iglesia. Algunos han cuestionado si ellos eran o no verdaderos creyentes, y es mejor verlos como cristianos genuinos, por las siguientes razones. La primera razón es que fueron incluidos en la multitud de los que habían creído, que aparece en Hechos 4:32. Segundo, tenían que ver con el Espíritu Santo, lo que indica una relación con Él. Tercero, si no eran cristianos, ¿qué lección acerca del pecado brinda esta experiencia para enseñar a todos los demás que sí eran verdaderos creyentes? Y cuarto, Satanás puede relacionarse personalmente con los creyentes, como cuando Pedro fue portavoz de Satanás al decirle a Jesucristo que no te acontezca tal cosa. Y Jesucristo le responde: apártate de mí, Satanás. Y en 1 de Pedro 5:8 dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y con todo esto vemos que el nivel de severidad que es para Dios la hipocresía. Es muy grave para Dios la hipocresía. También tenemos una percepción espiritual. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La mentira de Ananías y Zafira no engañó a Pedro, quien, guiado por el Espíritu Santo, vio a través de la hipocresía de ellos. Ananías sin duda esperaba los elogios de las personas por su obsequio, y debió haberse sorprendido por las palabras de Pedro. A diferencia de la entrega de Bernabé, que fue llena del Espíritu, la de Ananías fue satánicamente inspirada. Satanás le llenó el corazón para que mintiera al Espíritu Santo y sustrajera del precio de la heredad, como ya lo hemos señalado. Retener parte de los ingresos no fue pecado, eso no fue el pecado de él, pero sí mentir al Espíritu Santo, ese fue el pecado. Y lo más trágico es que todo esto fue totalmente innecesario, no era necesario que ellos mintieran. Pedro le recordó a Ananías que reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Ananías no tenía ninguna obligación de vender su heredad, ni de donar el importe total de la venta. Y la siguiente pregunta de Pedro fue un severo reproche a Ananías. La pregunta fue: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Aunque sin duda fue tentado fuertemente por Satanás, como dice en el versículo 3, la responsabilidad por el pecado descansa en el propio Ananías. Él tuvo la libertad de hacer lo que quisiera con su propiedad y eligió ser falso. Su pecado, según se ha señalado, originó su propia hipocresía egoísta. En ninguna parte de la Biblia se culpa a Satanás por el pecado de los cristianos. Este pasaje enseña dos verdades importantes acerca del Espíritu Santo también. La primera es que afirma que Él es una persona y no es una influencia o una fuerza impersonal, ya que se le puede mentir. Y segundo, en el versículo 3 declara que Ananías le mintió al Espíritu Santo, mientras que en el versículo 4 dice que le mintió a Dios. Y esta afirmación nos muestra que el Espíritu Santo es una deidad, es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Por otro lado, tenemos un castigo rápido. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste a intentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Dios se movió rápidamente para extirpar el cáncer espiritual de su cuerpo, de la iglesia. Al oír las palabras de Pedro, Ananías cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. La causa definitiva de la muerte fue el juicio de Dios. La causa física tal vez pudo haber sido un ataque cardíaco, algo instantáneo, y puede haber sido provocado por comprender su culpa, y vergonzosamente fue desenmascarado, y la vergüenza tal vez le provocó esa descompensación que le hizo morir. No sale especificado en el texto, pero sabemos que Dios quiere que su iglesia sea pura, como lo dice en 2 de Corintios 11:2 y en Efesios 5:57. Una iglesia sin manchas. Y después de la muerte de Ananías, y levantándose los jóvenes de la congregación, lo envolvieron y sacándolo de la ciudad, lo sepultaron.
dice la historia que debido al cálido clima de Palestina se acostumbraba que la sepultura se realizara el mismo día. Y también cuando era un juicio divino tenía que ser enterrado o sepultado el mismo día, tal como se hizo con Jesucristo, que se toma del texto que dice: maldito todo aquel que muere en un madero, y tiene que ser sepultado de inmediato. Eso sale en Deuteronomios 21, del 22 al 23. Y el segundo acto de la tragedia estaba a punto de ocurrir. Transcurrió un lapso como de 3 horas, durante el cual los jóvenes enterraron a Ananías, y una vez transcurrido ese tiempo, Safira, la esposa de este hombre, entró, no sabiendo lo que había acontecido, a su esposo, y dándole una última oportunidad de arrepentirse, Pedro le pregunta: ¿vendiste en tanto la heredad? Como planeara antes con su esposo, la mujer decidió continuar con la mentira y contestó: sí, en tanto. Igual que hizo con el marido, Pedro entonces pronunció juicio contra ella. Le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? El apóstol puso al descubierto la conspiración y la locura de probar la reacción de Dios ante el pecado. He aquí a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. El juicio de Dios cayó igualmente sobre Safira, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes que venían de enterrar a Ananías, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Así terminó el intento insensato de Ananías y Safira de engañar al Espíritu Santo y de probar la paciencia de Dios con la iniquidad. La acción de Dios estaba destinada a inculcar en la Iglesia la gravedad de los pecados de los cristianos. Esto tuvo ese efecto: enseñarle a los demás qué tan grave es el pecado para Dios. Y finalmente tenemos el autoexamen. Y vino un gran temor sobre toda la Iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Un beneficio de la disciplina en la Iglesia es que hace desistir a otros de pecar. Tenemos en 1 Timoteo 5:20 que dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Sin duda, mucho autoexamen se llevó a cabo después de los fallecimientos de Ananías y Safira. Sus muertes causaron gran temor, no solo sobre toda la Iglesia, sino también sobre todos los que oyeron estas cosas. Así escribió Pedro más tarde. En 1 de Pedro 4:17 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Quizá el apóstol Pedro recordó este incidente cuando fue inspirado a escribir lo siguiente. 1 de Pedro 3:10: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Que el Señor bendiga su palabra, y le damos gracias por permitir este estudio. Y lo principal, el punto central de todo esto, es que nosotros seguimos pecando, pero no nos gozamos en el pecado, no practicamos el pecado. El pecado nos duele, porque sabemos que ofendemos a nuestro Dios. Que entendamos que para el Señor el pecado es grave. No podemos tomar a la ligera. Y tenemos una responsabilidad de autoanalizarnos, de ver en qué estamos equivocándonos y arrepentirnos. Y pedirle al Señor la guía para poder arrepentirnos de nuestros pecados. Y vimos como Ananías y Safira buscaban una posición espiritual. Tenemos que tener cuidado cuando queremos ser aceptados por la congregación y tener una posición que los demás nos alaben.
Porque ese fue el pecado principal de Ananías y Zafira. La autoexaltación que querían ellos tener de demostrar que habían vendido su propiedad y que la habían entregado a los demás como una ofrenda sacrificial. Ese fue el pecado de estas personas, la hipocresía. La hipocresía de que tanto el Señor Jesucristo hablaba de que detestaba. Así que hermanos, autoanalicémonos, reflexionemos en esto y pidamos al Señor la guía, que Él nos puede perdonar. La palabra dice que abogado tenemos en Jesucristo el justo. Así que a eso nos llama la palabra. Cada uno tenemos que inspeccionar nuestras vidas y entender que todos pecamos, que nadie está libre de pecado. Pero en nuestra naturaleza nueva, de haber nacido de nuevo, ya no practicamos el pecado. Así que hermanos, que el Señor los bendiga. Espero que todos estén bien y sigamos orando los unos por los otros. Todavía continúa el tiempo difícil aquí en este país, pero confiamos en el Señor que tiene todo bajo su control. Y no los preocupemos y no los angustiemos porque Él tiene cuidado de su pueblo, de sus hijos. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo el próximo domingo con la siguiente clase. Bendiciones.